Saludos, buenas. El profe Carlos de este lado. Vamos a presentar pruebas nacionales, segunda parte. Ahora vamos un poquito de Grandes Ligas aquí. Observen qué técnica les voy a enseñar, mostrar. Miren, vamos a leer el mandato. Un niño vuela una chichigua atada a una cuerda de 100 metros. Es decir, usted está volando una chichigua y tiene una cuerda y tiene 100 metros. En el momento que la cuerda fue un ángulo de 30 grados, es decir, la abertura, con la horizontal, la altura que tiene la chichica con respecto a usted, más la altura que tiene usted. En este caso, usted es el niño. Bien. Y yo tengo que recordarme, para resolver ese tipo de problemas, tengo que recordar identidades trigonométricas. Es decir, seno del ángulo, que es igual a coseno del ángulo, a que es igual, y tangente del ángulo. Y voy a ver, es decir, lógicamente el ángulo aquí es 30. El ángulo de teta es 30. Y voy a decir, según me recuerdo la definición, dice cateto opuesto, seno del ángulo, es sobre el valor de la hipotenusa, que es 100 metros. Coseno del ángulo es cateto adyacente, en este caso suelo, sobre el valor de hipotenusa, 100 metros. Pero tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo tengo que verificar cuál de los tres me va a resolver este problemita. Es decir, ¿quién me va a resolver la incógnita? Mire, porque ya yo tengo el valor de teta, que es 30 grados. Pero lo que me está preguntando a mí, ¿cuál es la altura? Entonces la incógnita para resolver es h. Aunque h está aquí en tangente, pero no tengo el valor del valor de cateto adyacente. Es decir, el valor de suelo. Solamente tengo los valores, ¿quiénes? De la hipotenusa y del ángulo. Entonces, ¿quién me va a resolver ese problema? El seno del ángulo. Eso es lo primero. Antes de identificar el problema, ¿quién me lo va a resolver? Independientemente que usted se lo sepa de memoria, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es lo que yo voy a buscar. Usted dice, bueno, yo tengo los valores de h y los valores de ¿quién? De la hipotenusa. Y por definición, el seno del ángulo de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es bueno recordar. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos calcular el seno de 30. No todo el mundo tiene la habilidad de recordarse todas esas funciones. Se lo explico ahora. Porque si cambia el ángulo, si es 45, 60, es decir, si tiene otro valor, coseno de 60, coseno de 30, es decir, usted no lo tiene todo de memoria. Entonces le voy a enseñar una técnica que es muy interesante, lo aprendí de un maestro hace mucho. Y le va a facilitar si usted toma una raíz cuadrada grande. Esto es una estrategia, mnemotécnica para resolver. Entonces dice 0, te dice 0, 30, 45, 60 y 90. Mire qué fácil, Y te viene aquí, derechito aquí, 0. Aquí va a poner el 1, aquí va a poner el 2, aquí el 3 y el 4. Aquí va a poner un 4, aquí un 3, un 2, un 1 y un 0. Si queremos, para que se equivoque menos, aquí al final, antes de se me olvide, es poner el 2 aquí. Si queremos diferenciar, es decir, separar, podemos hacer lo siguiente. Separar solamente para que sepa y no se confunda con un 3, un 2, tipo un 32. Mire qué fácil. ¿Cómo se utiliza esta técnica? Por ejemplo, yo quiero calcular seno de 0. Digo, seno de 0 grados es igual a raíz cuadrada de 0 entre 2. Raíz cuadrada de 0 es 0, 0 entre 2 es 0. Mire qué fácil.
Si yo quiero calcular seno de 45 grados, en caso que la pregunta fuera 45 grados, usted dice, bueno, seno de 45 es igual a raíz cuadrada de lo que está dentro de la raíz dividido entre 2. Y ahí usted deduce cualquiera. Póngalo en práctica para que vea. Póngalo en práctica y verá que sí funciona. Miren, coseno, vamos a suponer el coseno de ¿qué? De 60. ¿Sería quién? No, vamos a calcular seno de 30. Es igual. Seno de 30, coseno de 30 sería igual a raíz cuadrada de ¿quién? De 3. Esto lo podía entender un poquito más. Importante que sepa que es una raíz completa aquí. Coseno de ¿quién? De 3. Mire que me fijo que el ángulo es 30 aquí. Coseno del ángulo 30. Raíz cuadrada del número que está aquí. Vamos a separar un chin más para que también usted no se confunda con el asunto de aquí seno, aquí es coseno. ¿Sí? Cada uno es separado. Bien. Sobre 2. Coseno de 30, me fijo. Coseno de 30, me fijo en el ángulo, que aquí sería el ángulo, en esta parte. Raíz cuadrada de ¿quién? De 3 entre siempre dividido entre 2. Verifique. Ahora vamos a resolver esto. Ya sabemos que es seno de 30 igual a h sobre 100. Fácil. Yo digo, ¿quién es seno de 30? Seno de 30 es igual a 1, raíz cuadrada de 1, ¿sobre quién? Mira, me fijo, sobre 2, igual a h sobre 100. Señores, ya está resuelto. Porque miren, raíz cuadrada de 1 es 1, me da un medio. Ya está resuelto, jóvenes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Resolver esa ecuación. H sobre 100 igual a un medio. Eso implica que 100 va a pasar multiplicando en caso que usted utilice el método de transposición, o multiplica a ambos lados por 100, que es lo correcto. 100, y te va a tener H es igual a ¿cuánto? A 50. Es decir, 50 metros. Pero ¿qué pasa? No veo que tiene 50. Aquí está la respuesta, 50 metros, pero es un gancho. Hay que sumarle la distancia, porque dice la altura de la chichigua, 1.2. Entonces 50 más 1.2 es igual a 51.2. Esa es la respuesta. Interesante, ¿verdad? Fíjense en esa técnica, la vamos a utilizar en un próximo problema. Miren, aquí ya hablamos de la derivada. Derivada de la función. Aquí no explican de integrales, pero vamos a recordar. En este caso, la derivada es un límite. Es la función pendiente. La función pendiente. Pero no te está pidiendo eso. Solamente usted tiene que aplicar cuál es la fórmula de la derivada de un polinomio. Por ejemplo, simple. Hay muchos tipos de notación. Diferencial de x, en este caso de f de x. También se puede escribir como f' de x. O sea, un asunto de notación. Es decir, si usted tiene una función, vamos a recordar la fórmula. Usted tiene, por ejemplo, una constante, un coeficiente a, x a la n. Si yo derivo a ambos lados esa función, voy a tener f' de x, que es la notación que me gusta utilizar, pero muchas veces se utiliza esto. Yo le aplico la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es para un término específico de un polinomio. Esta n, que está aquí en el exponente, me va a multiplicar el coeficiente a. Es decir, a poner n por a, x elevado a la quién, a la n menos 1. Usted debe recordarse esta simple fórmula. Vamos a ver. Al n al exponente le voy a restar 1. Y al coeficiente lo multiplico ¿con quién? Con el exponente de la base x. Miren, ese n es este. Vamos a ver. Yo tengo f' o la derivada es igual. 4 pasa multiplicando, es decir, 4 multiplicado por 3. Estamos aplicando ya, porque en este caso n, ¿quién es? 4.
A es 3, 4 por 3. X a la n menos 1 como 4 menos 1. Yo, f' es igual a 12 x elevado a la 3. Mire qué fácil. Solamente aprenderse la fórmula. Pero si le cambian el polinomio y no le ponen solamente un polinomio, un solo término, y le dicen, miren, busque la derivada de la siguiente función. Vamos a poner ese mismo término. Y es si el polinomio tenga esto. Ahora aquí, usted debe aplicar la fórmula para cada término independientemente. Es decir, para este, ya lo recordamos, es decir, dice f' de x es igual a ese solo término, me olvido que esto existe, le voy a aplicar la formulita, es decir, 4 por 3, 12, si estos dos se multiplican, coeficiente, esa parte literal, lo multiplico con este exponente, me da 12, y al exponente original le quito 1. Vuelvo de nuevo, veo que está positivo aquí, multiplico todo, 3 por 2, 6, y al exponente de este señor le rebajo 1. Y aquí observen que la derivada de una función constante, en este caso vamos a poner una constante c, ¿le puedo aplicar la fórmula? Sí. Es decir, miren, f de x' es igual. Porque yo puedo reescribir esto de una constante c cualquiera como c por x elevado a la 0. Porque x elevado a la 0 me da 1. Y c por 1 es 1. C por 1 es la misma constante c. Es decir, lo estoy generalizando porque si usted ve el video creen que da más con el número 5. No, eso es para todo número. Es decir, f' de x de este señor sería igual, vamos a poner la constante c, el 0 pasa multiplicando, porque el exponente, estamos derivando esta función, que le agregamos este 1 especial con x elevado a la 0 para aplicar la fórmula y vean que sale 0 como quiera. Aquí va a tener el 0 menos 1. Lógicamente vamos a tener a 0 por cualquier cantidad aquí, me da 0. Es decir, la derivada de una constante de cualquier número que no tenga variable, en este caso, para que sea más sencillo, que no tenga número aquí, que no tenga variable, perdón, es 0. Esto es una constante c. La derivada de esto se aplica a la fórmula porque tiene en la parte literal x. A esta sí se la aplica, pero aquí me da 0. Estoy explicando en el caso, porque recuerden la estrategia no es que me den el problema, sino posiblemente que me den otro y que se hagan otro diferente. Si aparecen dos términos, usted le aplica la fórmula a cada uno individual. Bien, ya no puedo, no sé si habrán integrales, pero veo que en esta parte, la integral, tendré que investigar la integral, tiene que investigar. Miren, pregunta 7. Si la matriz A y B, ¿cuál es la matriz de la suma? Puede ser la matriz, ¿cuál es la matriz de la resta? Pero aquí estamos en la matriz solamente de la suma. Observen que hay 4 respuestas. Y para sumar matrices deben ser correspondientes, es decir, si son, en este caso son 2 por 2, 2 filas y 2 columnas, usted tiene que verificar primero que cumple esa condición y recordar que las matrices se suman su componente correspondiente, es decir, fila 1, columna 1 con fila 1, columna 1, es decir, este con este. Vamos a sumar término a término, es decir, este término con este término, con su correspondiente, este término con este con este y este con este. Verificamos, 2 menos 1, 2. Perdón, 2 menos 1, 1. Certifico que solamente la respuesta B y D tienen el 1 correspondiente. Hay posibilidades, ya se descarta la respuesta A y C. Bien. Ahora me fijo en la segunda.
Es posible que usted ir probando y le va dando los mismos resultados. Cuidadito, ¿eh? Negativo 3 más 0. Es decir, negativo 3 más 0 es igual a negativo 3. Verifico que solamente la respuesta D cumple con la siguiente condición. No me da negativo 2. Cuidadito, ¿eh? Oh, entonces la respuesta no está en la B, en la D. Sin necesidad de comprobarla, tanto aquí, 4 más 1, 5. Pero es bueno comprobarlo, pues acaso hay un error en la prueba. Dice 4 más 1, 5 y 0 más 3 es 3. Verifique que la respuesta es la D. Es decir, sumar con su correspondiente. Si la pregunta fuera A menos B, usted le aconsejo, es decir, te pone las dos matrices. Usted va a tener esta. Vamos a suponer que sea esta. Usted va a colocar la primera igual y a la segunda la va a convertir, es decir, le va a quitar el signo aquí de negativo, de menos, y aquí le va a cambiar el signo, está negativo, positivo, positivo 1, 0 porque positivo, el 0 no es positivo negativo, este será negativo 1, negativo 3, y proceda a sumar su matriz normal, o dice 2 más el opuesto de este. Hay muchas formas. Es decir, si le aplican la resta, solamente la convierte en suma, y la segunda matriz le cambia todos a cada componente aquí, a cada término, a cada número de este le cambia el signo y la convierte en suma y hace el procedimiento anterior. Miren otra progresión aritmética, una progresión incluso geométrica. Aquí le está diciendo 2, 18. Usted tiene que recordar que las geométricas, usted tiene que hacer el cociente o verificar. Es decir, usted puede hacer el cociente. 18 entre 6 me da 3, 6 entre 2 a 3, o mejor dicho, ¿qué necesito aquí? ¿Qué número? Como es geométrica, dice, ¿qué número multiplicado aquí? ¿Qué número yo pongo multiplicado que me dé 6? Lógicamente te va a decir, bueno, el 3. 6. ¿Qué número pongo yo aquí que multiplicado me dé 18? Lógicamente va a ser el 3. Entonces, por simple deducción, usted tendría que multiplicar 18 por ese número por 3, tiene que darme algo. Es decir, este valor desconocido A. Y 18 por 3 sería 54. El valor buscado es valor 54. Vamos a resolver por lo menos 10. Miren, como le dije en el video anterior, aquí hay un error. No un error, sino un gancho. Creo que un gancho y pincho. Miren, aquí dice, la ecuación de la circunferencia del gráfico es, le está diciendo a usted, ¿cuál sería la ecuación? Pero recordemos algo interesante. Tengo que recordarme por lo menos de la ecuación de una circunferencia de centro H. H, K. 7 puntos de H, K. ¿Dónde está el gancho en él? Suponiendo que aquí dice que hay 1. Miren, ¿dónde está? Vamos a sustituir y te verán que es fácil. Solamente sustituir los números o identificar. Esto es 1, ¿verdad? Por correspondencia debe ser 2. Es decir, recuerden que este punto se llama radio. Es decir, este es radio. Radio. Esta distancia. Y yo, bueno, digo, ¿cuál sería el radio? La distancia de aquí a aquí, ¿cuál es? Si usted calcula bien, te dice, bueno, aquí hay un 1. Y mira la misma distancia. Visualmente se ve que el 2 debe ser el 3, el 4, el 5 visualmente. Pero no me pusieron número aquí. La distancia me está diciendo aquí, suponiendo que es 2. ¿Verdad? Bueno, pero yo digo que el radio es 2.
Y 2 elevado a la 2 me da 4. Y aquí yo caigo en el gancho. Como 2 elevado a la 2 me da 4, que es el radio, y el radio sustituirlo por 2 elevado a la 2 me da 4, yo voy a pensar que es la B. Digo, pero ven acá. Pero no cumple con la definición de la fórmula. Es decir, X menos H. ¿Quién es H en este caso? Es decir, el cambio en X. H menos K. En este caso, H es ¿quién? 2. Miren, 2. También 2. Debe ser X menos 2 al cuadrado. Es decir, 2 a la derecha. ¿Cuánto sube hacia arriba? 3. Entonces, más Y menos K. Igual a 2 al cuadrado. Que no corresponde lo que usted cree. Lo que usted cree que tiene radio aquí. Porque usted piensa que es radio aquí tiene 2. Hay un error en ese ejercicio. Eso lo voy a decir siempre. Hay un error en ese ejercicio. Entonces va a ser X menos H. X menos H. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Para mí entender la respuesta es la A. Para mí entender la respuesta es la A. Porque cumple con X menos H, es decir, X menos 2 más Y menos 3. Es decir, K sube 3. Observen bien. Observen bien. Pero hay un error en ese ejercicio porque la distancia entre 0 y 2 es 2. Entonces radio es 2. Debería ser 4. Entonces aquí hay un error aquí en el ejercicio. Yo eligiera independientemente porque cumple a mayor jerarquía la fórmula de circunferencia X menos 2 más Y menos 3. Es decir, cumple con esto. Aunque en el radio no especifica la distancia de radio. Usted en el caso le pregunta, le da a entender al presidente que hay un error en caso de que aparezca. Pero hay un pequeño error en ese ejercicio. Según el análisis que yo acabo de hacer. Tal vez soy yo que estoy cometiendo error y voy a investigar un poquito más. Bien, pasamos a la siguiente. Antes de pasar a la siguiente, continúo en este. Es que yo estoy pensando que es raíz cuadrada de 2. 2. Pero aquí no es raíz cuadrada de 2. Y la distancia entre este y este, para que me dé esta, ¿quién es? X menos H, es 2. Esta distancia aquí, X menos H es 2. Es decir, la distancia entre aquí y aquí es 2. Lógicamente, no puedo suponer que radio también es raíz cuadrada de 2, porque si el radio es raíz cuadrada de 2, lo elevado al cuadrado me da 2. Si esa es la respuesta, sería excelente. Pero también se deduce que esa no es la respuesta. Porque aquí no hay una distancia de raíz cuadrada de 2, sino 2. Aquí debe ser 4. Pero si pongo la respuesta aquí, entonces se cancela porque aquí hay un positivo. Y aquí hay un negativo también. Y miren, le voy a decir una cosa, no me fío aquí. Ya pues se descarta porque es negativo. Aquí se descarta porque es negativo. Vamos a resolver el último y continuamos después. Miren, si el determinante de la matriz, este determinante, es igual a 4, es decir, ¿cuál es el valor de X? Debemos recordar la matriz cuadrada. La recuerden, la matriz 3×3 son media complejas, pero estas son fáciles. Miren, siempre para resolver un determinante multiplicamos la diagonal principal menos la diagonal secundaria, es decir, X por 7 menos 5 por 2. Eso debe darme igual a 4. X por 7 es lo mismo que 7 por X. Menos 10 es igual a 4. Muchas veces no es necesario dar todos los pasos de la solución de esto, pero miren, si usted dice, ¿qué número yo multiplico a 7? Que le resto 10 me da 4. Yo digo 7 por 1, 7, le quito 10, me da 4.
No. 7 por 2 me da 14. 7 por 2, 14. Menos 10 me da 4. Sí. Entonces es la respuesta. Significa que si yo quiero resolverla, y se descarta aquí que el número 7 por un número que me da 14, x debe valer 2. O digo 7 igual a 14 entre 7 igual a 2. O resuelvo la ecuación, o con los valores aquí, verifico que cumple. O digo, también puede ser el producto de los números cruzados menos es decir, diagonal principal, el producto de diagonal principal, menos diagonal secundaria. ¿Qué número pongo aquí? Que multiplicado por 7 menos la multiplicación de esto me da 4. 1 por 7, 7. Menos 5 por 2, 10. ¿Me da 4? No. Y voy comprobando. 2 por 7, 14. Menos 5 por 2, 10. 14 menos 10, 4. Ok, entonces la respuesta es el 2.